Bueno, como bien decía Nico, mi nombre es Fernando Rogel, yo estoy, mejor dicho, me recibí de la universidad donde ustedes están estudiando, con mucho orgullo, y bueno, estudiamos con Nico y toda esa camada de aquel entonces. En el año 2010 terminé la carrera, y soy de Comodoro, soy oriundo de Comodoro, hoy estoy viviendo en Neuquén, pero bueno, soy nacido allá, terminé la carrera, y un poquito la charla de hoy, digamos, que ni bien me gustaría que sea una charla y en lo posible si hay dudas, lo que sea, me interrumpen y contestamos todas las consultas que tengan. Les voy a contarle un poquito toda mi experiencia desde, desde la carrera, cuando terminé la carrera en la universidad, el último año, ya estaba trabajando en la empresa donde estoy hoy, y cómo fue, digamos, la aplicación de todo lo que yo fui aprendiendo en la carrera, cómo fui trabajándolo en la compañía donde estoy y particularmente cómo eso me abrió las puertas y cómo fui desempeñándome. Mi carrera en la compañía, digamos, cómo nuestra carrera me ayudó, me dio las herramientas para estar donde estoy hoy, digamos. ¿Sí? Así que bueno, en el año 2009, yo me recibí en octubre del 2010. ¿Sí? En el año 2009 eh, ingresé en una pasantía. En realidad, la primera pasantía que tuve fue en YPF, sí, donde fue justo con un compañero, por suerte fuimos los dos juntos un par de meses ahí a las oficinas del kilómetro 3. Y mientras estaba haciendo pasantías ahí, me llamaron desde el AFKIN para ingresar como pasante en la empresa. Ahora les voy a mostrar un poquito qué hace el AFKIN muy así por arriba para que entiendan un poco. Y bueno, ahí estuve un año como pasante hasta que terminé la carrera. En, en mi experiencia en particular, cuando se había terminado todas las cursadas y bueno, quedaban varios finales y el proyecto final, ese último tiempo era un está full y el proyecto final se empieza a estirar, y eso pasa por varias cosas y se empiezan a estirar los tiempos. Y en particular yo lo que hice fue esos últimos 2 meses antes de terminar el proyecto, fui a ver a quienes eran mi jefe en aquel entonces, como pasante y para decirles de que no iba a seguir más para ponerle todas las pilas al proyecto y poder terminar. Y después, bueno, si tenía la suerte de que me contraten de manera efectiva una vez siendo ingeniero, buenísimo, pero yo lo que quería era terminar, ¿sí? Eh, Así que bueno, tuve la suerte de que después me recibí en octubre y en noviembre ya, a fines de noviembre ya me contrataron en la empresa y, y bueno, hasta el día de hoy. Un poquito antes de mostrarles cómo fue a lo largo de la carrera, para que entiendan qué hago o qué hice a lo largo de todos estos años, les voy a mostrar, voy a compartir pantalla para mostrarles cuál es el equipamiento que vendemos y ahí van a ver dónde entra en juego nuestra carrera en sí. Así que déjenme que voy a abrir acá. Esto. Voy a abrir presentaciones que son las que tenemos de la empresa en particular, donde se ven los distintos productos y ahí les voy a contar más o menos qué hacemos. ¿Lo están viendo? Están al revés la pantalla. Bueno, supongo que están viendo. Bueno, la compañía, el producto, digamos, el mercado o el negocio más grande de la compañía es la venta, fabricación y venta de las unidades de bombeo. Estos que están acá, ¿sí? Que habrán visto por todos lados este tipo de unidades de bombeo.
Se llama unidad de bombeo mecánico. Antes, hace unos años, teníamos una planta de fabricación de estas unidades en Comodoro, pero luego se cerró. Y hoy por hoy todo viene desde afuera, se importa, pero la empresa sigue vendiendo esto como su principal producto. Y en donde entramos nosotros en juego en este negocio, o en lo que es la industria en general, digamos, es en lo que tiene que ver con la automatización y automatización de pozos. En este caso en particular, este equipito que ven acá abajo es un tablero, un gabinete que tiene un controlador, que es la puerta que se ve acá, y ese controlador lo que hace con una serie de sensores que les voy a mostrar, mide muchas variables del equipo y se puede definir cómo está trabajando y para qué, y de qué manera podemos optimizar y proteger la unidad completa y todo lo que está abajo en el pozo y demás, ¿sí? Muy a grandes rasgos eso es lo que hacemos. Para lo que a mí me contrataron fue para esto. Hoy ya se abrió un poco mi scope de servicios, pero principalmente como electrónico yo ingresé a la compañía para trabajar en todo lo que es automatización, ¿sí? Esto que ven ahí son los tableros que ahora cambió un poco, después lo voy a mostrar, pero ahora estos eran los productos que teníamos, o que tenemos, mejor dicho, que son controladores de estos pozos, que son tableritos, como se ven acá, con una electrónica interna que ahora voy a mostrarles con más detalle. Y esto, acá ingresan distintos sensores y tiene un procesador, obviamente, con una aplicación. Procesa todos los datos y, según lo que uno programa o no, se van tomando decisiones sobre la operación del pozo. Esto se usa para pozos de petróleo, para pozos de inyección de agua. Esto es para otro tipo de bombeo. Operando, este tablero lo que hace es operar o trabajar sobre un tablero de arranque del motor de esa unidad de bombeo, o también, como este que se ve acá grande, está directamente integrado a un tablero variador, ¿sí? Un variador de velocidad, como los que no sé si algunos ya lo habrán visto en la carrera o lo van a ver, que puede ser del tipo variador de 6 pulsos, típico común, o un variador regenerativo, como el que ven a la izquierda. Esto los que lo vieron ya conocen, saben de lo que les estoy hablando, y los que no, lo van a ver en algún momento. Básicamente estos son los productos en lo que refiere a automatización que tenemos. Hay algunas otras cosas, pero esto es el fuerte, digamos, del negocio. Antes de seguir con algunas cositas más en particular de esto, quería mostrarles para lo que a mí me contrataron en su momento, ese primer año de pasantías que les comentaba, es para reparar las placas electrónicas de estos controladores, ¿sí? Y para eso, para mostrarles, y algo que les va a gustar, que lo puedan ver, son algunas imágenes del laboratorio donde yo estaba trabajando. Hoy sigue estando, pero hoy no se están reparando, pero las imágenes y el equipamiento que utilizaba en su momento para reparar estas placas, ¿sí? Ahí, bueno, esa plaquita que está ahí incluso está llena de tierra. Es una de las con las que trabajábamos. Un tester, obviamente. Ahí se puede ver que tenemos todas estas todas cajitas con todos los componentes que uno va a ir utilizando en esta mesa, ¿sí? Esto que está ahí es un probador de las placas de estos controladores, donde en esta parte yo coloco una placa. No se ve, no tengo una imagen de más de cerca, pero ahí desde la parte de abajo van un montón de pines a tocar distintos puntos, distintos test points de la placa para diagnosticarla. Esto es propio de la compañía para poder diagnosticar placas y ver dónde está el problema para diagnosticarla y después repararla, ¿sí? Bueno, un poquito más de lo que es el tallercito. Este es un poquito el despelote de todas las cosas que tenemos, de lo que se prueba y de lo que vamos trabajando. Un montón de repuestos de todo tipo, no solo de componentes, sino de los sensores en sí. Ahí se puede ver, es todo codificado, obviamente. Recuerden que estamos es una compañía y todo tiene su código. Cada repuesto
ocupa un lugar en un almacén dentro del sistema que cuando se utiliza se descuenta y de esa manera se controla el stock. No son datos, a ver, estos datos que les doy por ahí no interesan mucho, pero para que sepan de que en la industria, en el petróleo, y bueno, hay muchas industrias, pero en el petróleo es muy, muy importante llevar control de todo lo que se usa o no, por más chico que sea incluso, ¿sí? El osciloscopio no era menor mostrarlo porque es el mismo que tienen allá, no sé si todavía lo tienen, el Rigol. Y ahí están las plaquitas con las que trabajamos, ¿sí? Esta que se ve más grande es lo que nosotros llamamos placa madre. Después tengo unas fotos más de cerca. Y cada uno de esos componentes que ustedes ven ahí chiquitos, la gran mayoría de tecnología de montaje superficial es lo que nosotros testeábamos, veíamos si estaba quemado o no, lo cambiaba y luego lo volvíamos a testear para ver que si quedaba en funcionamiento y lo volvíamos al campo, vamos a decir así. ¿Sí? Bueno, un poquito más de lo mismo. Ahí se ve un poquito más de cerca lo que es el probador. Y esto que ven ahí son todos los cajones con toda la cantidad de placas que hay para reparar en el campo. Imagínense, hoy en el país incluso hay debe haber ya alrededor de 5.000 controladores en pozos de este tipo. Bueno, de este tipo y del controlador nuevo que hay. Entonces hay un volumen grande de equipamiento que va fallando y hace falta repararlo o no. Directamente, muchas compañías directamente ponen placas nuevas y no se arriesgan a utilizar placas reparadas. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito en detalle las placas estas que estaba reparando en su momento para que vean el nivel por momentos de complejidad que tenía en la reparación en sí. A ver, esta es la placa madre de la que hablábamos hace ratito. Muchos componentes de mucho tipo y todos estos, salvo por ahí este en particular y el procesador que está acá arriba, esos no los cambiábamos directamente cuando fallaba, ya la dábamos de baja esa placa, pero normalmente después todos los otros componentes que hay tenían su reparación local, lo hacíamos ahí en Comodoro, ¿sí? Desde todos estos pines que ven acá son todos los puertos de entrada digitales en este caso, y el resto son todas protecciones que tienen. Esto que ven verdecito ahí, por ejemplo, es una resistencia térmica, muchas veces sirve de fusible. Después tiene un fusible que es esto blanco que se ve ahí. Lo más chiquitito, lo voy a decir, lo más difícil de cambiar, estos componentes que ven chiquititos acá, no sé si lo podrán ver bien, ojalá, es lo que se llama ferrite BIN, que es también como un fusible a tierra, digamos. Y tenemos dos pines, fíjense, dos contactos, uno en cada punta, la corriente circularía en este sentido, ¿sí? Y esto que está acá es una descarga a tierra. O sea, esto va a la tierra de la madre, de la placa en sí. Esto cuando se quemaba, imagínense que tenías que soldar estos puntitos, estos 4 puntos, para cambiarlos y para que se den una idea, ese componente, yo tengo una placa acá justamente, a ver si no sé si me ven en la cámara, para que vean el tamaño con respecto a mi dedo. Fíjense. ¿Ven? Miren mi dedo comparado con el tamaño de ese componente. ¿Sí? Pero pues a ver, como electrónica del sueño del pibe, estar trabajando en electrónica de este tipo, de reparaciones con componentes de este tipo, digamos que son complejos y uno tiene que aprender a trabajar muy bien, muy prolijo por la complejidad que tiene, el tamaño de cada componente. Obviamente hay que tener la herramienta, el equipamiento necesario para poder hacer todo este tipo de trabajos. Y durante un año estuve trabajando sobre esto. Hay distintos tipos de placa, también sobre las fuentes de alimentación de los tableros. No sé si tengo algunas otras imágenes. Es un poco más de lo mismo, pero simplemente para mostrarles, dice que por ahí esto es interesante ver. Componentes que se queman y componentes que se rompen por golpes, eso también pasa, como ven ahí.
componentes. Si bien está verde, es una placa igual. Lo que quería mostrarles es, a ver si lo encuentro. Fíjense, no sé si se alcanzan a ver, los pines del procesador que por un golpe se tocaban y esa placa fallaba por eso en particular. A veces yo con una herramienta bien finita, con una punta, les acomodaba un poquito los pines y estaban dando el final, pero pasaba de todo en realidad. La verdad que cantidad de placas que he reparado, en particular yo, pues luego después siguió otro chico trabajando en esto, fueron placas madre de este tipo, habrán sido 60 placas, otro tipo de placa unas 100, 40 fuentes de alimentación, o sea, números bastante grandes, ¿sí? Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Lo bueno de todo esto, yo obviamente para poder trabajar sobre esto tenía todos los planos. Esa placa que ven ahí, el Pertinax, vamos a decir así, es una placa de 6 capas, ¿sí? O sea, ahí adentro hay 6 capas de conductores. Donde yo veía que se quemaba un poco la placa del Pertinax, listo, no se trabaja más sobre eso. Imposible de reparar. Pero los componentes sí, y a ver, vamos a decirlo de esta manera. Lo genial de esto es que cada vez que uno estaba trabajando con esto y veía el plano, con lo que uno va aprendiendo en la carrera, le cierran un montón de cosas, ¿sí? Que las protecciones que uno, como las vio, las vea en algo tangible y lo está viendo ahí, y sabe que si se quemó esto es porque pasó tal cosa y lo puede reparar. Tiene digamos que la mente se abre totalmente para poder hacer este tipo de trabajos y es una satisfacción grandísima, ¿sí? Esto que ven ahí es un cristal, el cristal del procesador, conversores analógicos digitales, digitales analógicos, optoacopladores, bueno, resistencias a full, como ven todas las que ven ahí, capacitores, diodos, todo de montaje superficial, también hay en algunos lados ¿cómo se llama? De componentes comunes. Ven ahí, directamente faltaba un capacitor, así que había que limpiar esta zona y volver a soldarle el que corresponde, ¿sí? Componentes que se queman literal y que queda un agujero en la pastilla. Bueno, cosas pasa de todo y la verdad que era muy con el conocimiento que uno va adquiriendo, resulta muy fácil. Y después otra cosa que uno las aprende estando ahí en el laboratorio, cosas más de la práctica en sí, más que de la teoría. No sé, por decirles un ejemplo, hay una placa que la ves normal, está todo bien, en realidad hay un componente que está quemado o que está en corto, por decirles algo, este que está acá está en corto adentro, pero uno no lo ve, no alcanzó a explotar como pasó acá. Y la forma de saber cuál estaba en corto, tocándolo despacito, si está caliente o muy caliente, es que ese está en corto. Ya sabemos que ese falla, entonces se cambia, ¿sí? Bueno, un año reparando esto, va un año un poco más. Bueno, ya que esto lo voy a mostrar porque la fuente. Esta fuente es, volviendo a lo de las cosas que uno aprende, la fuente es buenísima porque te trae a todas las clases del pollo, viendo la fuente switching. Esto es una fuente switching donde están todas las etapas que uno aprende en la clase, ¿sí? Desde la entrada, donde acá pueden ver el fusible, puente rectificador, contrafos, las protecciones, todas las protecciones, el elemento de paso, que está acá, un capacitor grande porque es de filtro, el tiristor de la protección de salida y las etapas de filtro, está todo lo que uno ve en las clases y incluso sabiendo conociendo el cómo funciona, cómo uno puede detectar dónde está la falla según lo que uno va midiendo, ¿no? El diagnóstico que uno hace. Como pueden ver, bueno, ahí está un poquito más de cerca, otra toma, y llegando a la etapa de salida. ¿Sí? Acá obviamente se ve que es una electrónica más rústica, vamos a decir así, pero
fue una etapa muy linda, o sea, para aprender un montón y aplicar varias cosas de lo que uno va aprendiendo en la carrera, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Si no, vamos a por otro lado, para mostrarles un poquito también de las cosas que uno aplica sobre la industria en particular, en lo que respecta a lo que yo veo en la carrera, a la que yo veo en la carrera en la compañía, digamos, y donde estoy trabajando mucho hoy en día, es en la aplicación de variadores de velocidad, por ejemplo. Es un negocio grande. Los pozos acá en la zona, todos se están trabajando con variadores de velocidad, porque tienen un montón de ventajas con respecto a un arranque directo de motores. Y eso te abre mucho más el panorama en lo que uno tiene que estar pendiente. A ver, si vamos al controlador solo por sí solo, es un equipo que trabaja en 12 volt, 500 miliamperes de consumo y no mucho más. Y cuando uno trabaja con un variador, ya está trabajando con 380, ¿sí? Etapas de potencia y IGBT. Vemos las etapas de potencia tal cual las vemos en la carrera, con la etapa de rectificación y la etapa de control. Se trabaja con PWM y volviendo un poco a lo mismo, lo que uno aprende en la carrera, los grafiquitos. Imagínense cuando yo estaba en la carrera y empiezo a ver estos gráficos en presentaciones, son las cosas que uno ve en la carrera, ¿no? En la carrera, y de golpe uno tiene la oportunidad de verlo en lo que está trabajando. Entonces, a ver si puedo mostrarles acá los gráficos de PWM, cómo trabajan, las etapas de los efectos del PWM, cómo son las etapas de filtrado y demás para mostrar, para que la señal sea buena para el motor, el overshooting, todas estas cosas que uno las ve en las clases, cómo uno las empieza a aplicar y ya de manera tangible, ya incluso viendo, ¿no?, en el campo, viendo en el pozo cómo trabaja, es algo que está muy bueno, está muy bueno. En particular yo tuve la suerte de poder aplicar todas estas cosas en el día a día, digamos, de mi trabajo. Yo, ese año que estuve de pasantías, estuve con todas estas tareas de reparaciones, no más únicamente. Luego, cuando ya una vez recibido y seguí me tomaron, digamos, con un contrato indefinido en la compañía, empecé a meterme un poquito más en las cuestiones comerciales, pero siempre lo otro que yo pude mantener a lo largo de toda la carrera es lo que respecta al conocer los controladores bien de fondo, me interioricé un poco más en cómo trabaja el controlador en un pozo, digamos, cómo es la aplicación del controlador y la programación del mismo, y empezar a trabajar con esto, y de esa manera yo me abrí un poco el paso a seguir en la carrera también, siempre cambiando de las cuestiones comerciales, que servicios, que ventas, lo que fuera, pero siempre con la pata de el soporte técnico al cliente, por ejemplo. Entonces, si nosotros como ingenieros, y en lo que respecta a la electrónica, digamos, yo estoy vendiendo un equipo que es para la industria petrolera, y tuve que aprender muchísimo de lo que es la producción de un pozo en particular, sobre todo con una unidad bombeo de este tipo, para poder vender, digamos, el controlador, ¿no? Y convencer al cliente de que utilizar este controlador tiene un montón de ventajas. A ver, con lo que nosotros aprendemos en la carrera, obviamente no es muy a fondo lo que yo tuve que aprender de lo que es de ingeniería en petróleo, pero lo que uno puede aprender y cómo
a nosotros conocer mucho de física y demás, esto en general en la ingeniería, ¿no? Pero conocer de física un montón, el resto uno va aprendiendo un montón de temas, de puntos en particular de lo que es la electrónica, no, perdón, de la producción de un pozo, ante incluso cómo trabaja un reservorio de un pozo, que obviamente, bueno, no es lo que uno, o al menos al principio nos gustaba, después te termina interesando un poco, pero uno siempre, cuando está ahí estudiando, quiere hacer electrónica. Entonces, por eso le decía que el sueño del pibe es estar con estas placas y reparando. De esa manera yo pude meterme de lleno en la compañía como soporte técnico, ¿sí? Y es el día de hoy que soy el referente, digamos, de lo que es para el soporte técnico al cliente y a los propios empleados de la compañía para entrenarlos en lo que es al funcionamiento del controlador. Sí, a mí, de hecho, yo di un par de años clases en la universidad, después acá donde estoy ahora estuve en una escuela secundaria dando clases también, y siempre me gustó esto de dar clases o enseñar, y en mi carrera profesional también lo pude aplicar a su modo, digamos, ¿no? Eso, entrenando, pero siempre en el fondo en la búsqueda de una cuestión comercial para el negocio en la empresa. Así que nada, bueno, y ahí vamos un poquito a cómo fue mi carrera en la compañía. Cuando yo terminé o dejé de hacer reparaciones de este tipo, me adentré, como les decía, en las cuestiones comerciales y empecé a meterme un poco más con las cuestiones de soporte técnico, más del equipo aplicado, no del controlador a nivel componente, sino del controlador trabajando en un pozo. Eso lo pude mantener durante varios años. Me costó, si se quiere, hasta que le agarré ritmo a entender bien, a pararse frente a, imagínense, en el petróleo dar una charla, al principio es bastante intimidante porque vos tenés que pararte frente a gente que sabe mucho de petróleo y vos querés mostrarle algo para un equipo que le va a controlar su pozo, que va a parar y arrancar su equipo, su pozo, y no es nada fácil. Pero uno al tener el conocimiento y estar seguro de lo que está diciendo, de que el controlador hace lo que tiene que hacer, se puede convencer. Entonces, agarrarle un poquito la cancha, a pararse frente a gente que conoce mucho y que a la repregunta y demás, cuando uno puede estudiar y puede estudiar mucho y conocer y meterse de lleno en el tema, puede dar las charlas, capacitaciones y lo que sea, a pararse frente a cualquiera, ¿sí? De hecho, desde el día de hoy que lo sigo haciendo y hasta he tenido la oportunidad de viajar al exterior para entrenar a otra gente. Así que, bueno, eso es, digamos, la parte más linda en lo que es electrónica como tal, o ingeniería, mejor dicho, como tal, en la compañía. Después de 2 años de estar en Comodoro, trabajando como comercial y un poquito de soporte técnico, tuve la oportunidad de trasladarme a Neuquén como representante. Bueno, Lafkin tiene su sede, digamos, en Neuquén. En aquel entonces era mucho más gente. Y tuve la oportunidad de trasladarme acá a la zona para hacerme cargo de la división de automatización acá. Habían personas a cargo. Había una persona que dejó, tenía un gerente acá particular, administrativos, era una estructura bastante grande en la zona. Y pasé de ser prácticamente un administrativo de ventas y soporte técnico a hacerme cargo de la división, con gente a cargo incluso. Y no fue para nada fácil, la verdad. Y incluso la gente que tenía a cargo era gente mayor. Eran unos años más que yo y ya tenían años de campo y yo prácticamente nada, entonces no para nada fácil. Pero bueno, lo supimos llevar, se creció la división, de tener 6 personas pasamos a tener 18, de conseguir servicios, de vender estos equipos, de ir a golpear la puerta a los clientes y a ofrecerlos y decirle vamos a hacer una prueba piloto, lo montamos, personalmente montando el equipo en el campo y hacerlo, hacerle seguimiento, hacer todas las mediciones que uno ve conveniente para mostrarle al cliente de que lo que nosotros le estamos ofreciendo cumple con las expectativas, ¿sí? Recuerden que, al menos en la industria,
nosotros como ingenieros lo que hacemos es justamente brindarle las soluciones al cliente, sea del nivel que sea, a un problema que tenga. Entonces, nosotros acá a ver, el speech que tenemos, o mío como representante en lo que es automatización, es decir, tenés que proteger tu pozo, tu unidad de bombeo, desde superficie hasta el fondo, y la forma de hacerlo es con este controlador que hace tal y tal cosa. ¿Sí? Y eso, bueno, es ponerlo en campo y a trabajar y demostrarle que lo que nosotros le estamos diciendo le trae los beneficios que él necesita. Entonces, la búsqueda es para resolver problemas al cliente. Bueno, fueron varios años, la compañía tuvo muchos cambios. Lo compró una empresa, después lo compró otra, después lo vendió, y bueno, pasamos de General Electric a Baker, a un mix entre General Electric y Baker, después a Baker Hughes, y ahora volvimos a hacer Lufkin de vuelta, una especie de independencia de vuelta. En todos esos cambios de empresas, digamos, fui cambiando en lo que es la posición mía acá mismo. Por ejemplo, era representante en su momento responsable de la división de automatización, cuando yo vine a Neuquén, de servicios y ventas, después pasé a ventas solo, después pasé a únicamente soporte técnico, pero no de automatización, sino de automatización y unidades de bombeo. O sea, también ya ahí entró la parte mecánica del fierro, vamos a decir así, entonces también dando soporte técnico de cómo operar un pozo con unidad de bombeo o ayudar al cliente a seleccionar una unidad de bombeo en particular según las características de ese pozo y siempre metiendo ahí lo que respecta a automatización. Y hasta hace 2 años, como les decía, hace 2 años pasó esto que la última compra que hubo, o venta, mejor dicho, que Lufkin volvió a ser independiente, entre comillas, o al menos la marca Lufkin es solo Lufkin y no hay otra compañía en el medio, más que un grupo inversor. Y esto fue justo en el 2020, medio de pandemia, se terminaron contratos, entonces hubo un cambio muy grande entre la pandemia y contratos que se terminaron, hubo una reducción muy grande y hoy por hoy solo quedamos, vamos a decir así, 2 chicos de campo y yo que quedé a cargo de todo directamente, de Lufkin en la región. Sea servicios, ventas, operaciones. Por eso la posición es gerente de ventas y operaciones. Y desde acá la gente que está en Comodoro, que es así, está la estructura más grande, me prestan servicios, si quiero, o me dan soporte en lo que es todas las cuestiones administrativas, de seguridad, de lo que se imagina. Así que, bueno, digamos, hoy estoy a cargo de la región que incluye Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Salta también, que está empezando a mover un poquito. ¿Sí? Fíjense, bueno, les mostré en su momento, volviendo un poco a lo que es la electrónica del equipamiento, veíamos por ahí placas que son dedicadas, o sea, fabricadas exclusivamente para este controlador, con cada componente de montaje superficial. Es un equipo que ya tiene 20 años alrededor. Este controlador ya se cambió, ahora hay una nueva, con los avances que hay, obviamente, hay un nuevo producto que ofrecemos, que les quiero mostrar porque involucra, cuando parecía que uno se quedaba por ahí un poco estancado en lo que estaba viendo, van siempre apareciendo cosas nuevas y uno está en constante actualización, ¿sí? Y les voy a mostrar lo que es el nuevo equipo y qué cosas tiene para que vean en qué ha cambiado y en qué hoy, digamos, estoy trabajando distinto a lo que técnicamente refiere. Estoy en otra pantalla. Ahí, espero que estén viendo lo vuelvo por atrás. Bueno, el controlador se llama Lufkin Web Manager 2.0 y fíjense, ya se ve con un teclado más grande, pantalla color, el equipo ya tiene
puertos, el controlador anterior tenía solo un puerto de RS232 para conectar una radio. Pequeño detalle, ahora les comento. Con el avance de lo que es equipos de radio, de telecomunicaciones, las radios hoy son todas radios tipo Ethernet, entonces cada equipo, en realidad, no solo un controlador, sino cualquier dispositivo que necesite transmitir información, ya se está trabajando directamente sobre Ethernet para enviar información. Lo que les comentaba voy a hacer un paréntesis, lo que les comentaba de la optimización de un pozo con un controlador, todo se ve con una gran mejora al tener comunicaciones y un sistema SCADA. Acá viene otra parte de lo que también uno se tiene que interiorizar, que es en lo que es telecomunicaciones. Este controlador con un puerto en particular se conecta a un equipo de radio, como les decía, tipo serie, o Ethernet, con distintos tipos de antenas, tipos de transmisión. Ahí uno ya recuerda lo que son las clases de comunicaciones, antenas tipo Yagi en su momento, y ahora son ya antenas que trabajan con 2.4 gigas. Vemos lóbulo de comunicaciones, vemos todo este estudio de comunicaciones, con cosas que uno va escuchando a lo largo de la carrera, como el punto de vista, cómo está el terreno para el cálculo de comunicaciones y demás. Todo eso también lo vemos en particular, o me ha tocado trabajar sobre eso a lo largo de los años. No es todo que lo vi al principio, sino que a lo largo de los años van surgiendo cosas que le traen muchos recuerdos de la carrera. Y en este caso, desde las comunicaciones, por qué fallan las comunicaciones, hasta por qué no se ve la información en un sistema SCADA. Entonces ahí ya entras a lo que es Modbus. Este controlador trabaja sobre Modbus, entonces trabajar sobre un mapa Modbus. Me tocó en particular trabajar bastante activo sobre el desarrollo del SCADA que está usando YPF hoy, porque trabajan sobre el controlador nuestro, y se aprenden un montón de cosas nuevas. Con la base que uno trae de la universidad se aprenden siempre más cosas o se va actualizando, pero la base tiene que ser muy fuerte para poder entender con mayor facilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es el paréntesis que quería hacer con respecto a lo que es comunicaciones. También se trabaja mucho sobre eso. Y bueno, y un poquito para que vean este otro módulo que hay. Fíjense que algo nuevo hace un par de años, es que estamos trabajando ahora con PLCs. El controlador, que antes era una placa de electrónica dedicada, ahora es un PLC. Y ese PLC ahora se programa tipo PLC, con funciones, con bloques de funciones. Entonces, ahora tenemos, tuve que ponerme a aprender de vuelta o a recordar todo lo que era la programación o el trabajo con un PLC en particular, para poder, de vuelta, volviendo siempre a lo mismo, resolverle las necesidades al cliente de vuelta, y eso requiere que uno estudie y se ponga al día, digamos, con las cosas que uno tiene. A ver, lo que yo más rescato de lo que fue mi carrera en la compañía es eso. Digamos que no me dio tiempo a aburrirme de lo que estaba haciendo, porque nunca fue constante, siempre fue cambiando desde técnicamente, como esto que ven acá y todo lo que les comentaba, y a lo diario, lo administrativo y demás, que no le van a escapar a lo administrativo. Si están en la industria del petróleo, siempre van a tener que hacer cuestiones administrativas, que es lo que no nos gusta, pero hay que hacerlo siempre. Yo hoy en la posición que estoy tengo mucho más carga administrativa que otra cosa, pero siempre estoy metiéndome en cosas nuevas, probando funciones nuevas del controlador, trabajando con no sé, un montón de cosas técnicas también. Y sigo dando charlas también, como soporte técnico. Así que nada, más que nada esto les muestro para que vean cómo uno van cambiando el equipamiento. Bueno, esto no tiene mucho sentido que lo vean. Y no, voy a volver a sacar. Bueno, ya un poquito, no sé cómo estamos en tiempo, pero
por ahí fue un poco desprolija lo que les quería mostrar, pero fue a medida que iba viendo, había separado presentaciones, imágenes para poder mostrarles en qué he estado trabajando todo este tiempo. Y como mensaje o lo que habíamos hablado en su momento cuando surgió esta posibilidad de poder charlar con ustedes y mostrarles lo que hago, el mensaje, digamos, es: nuestra carrera de electrónica es una carrera hermosa, se ven muchas cosas, uno se acuerda todo el tiempo de las distintas clases. Yo tuve la suerte de ir aplicando varias cosas distintas, por ahí poco, pero que le recuerdan muchas cosas. Desde, como les decía, comunicaciones, desde teoría de circuitos 1, de circuitos electrónicos 1, comunicaciones, física también, lo que se les imagine. De hecho, uno de los sensores del controlador es un sensor magnético y trabaja por efecto Hall. De hecho, son los sensores de efecto Hall y sabemos cómo trabaja. Y imagínense, cuando escuché efecto Hall, lo primero que me acordé era de las clases de física. Así que, bueno, sé que hay muchos ingenieros, muchos egresados, al menos de lo que nos interesa a nosotros, que son los de nuestra universidad, que han trabajado en muchísimas otras partes, en algunas 100% técnico, o al menos 90% técnico. Recién les decía que administrativamente no le van a escapar. Algunos más, algunos menos, algunos no hacen. A ver, honestamente hay ingenieros electrónicos que no están haciendo nada de electrónica, están haciendo cosas totalmente distintas. Pero el ingeniero electrónico, a ver, a lo largo de estos años, lo que he escuchado yo en muchas empresas o mucha gente con la que me ha tocado hablar, es que el ingeniero electrónico es muy bien visto, si se quiere, o muy buscado, además del ingeniero en petróleo y del ingeniero en química, en la industria estoy hablando, ¿no? Obviamente. Pero el electrónico, como hoy todo, en cada punto de la industria, en cada lugar, sea desde un pozo, desde la perforación del pozo, desde la exploración de un pozo, hasta la planta que está tratando el petróleo o el gas, hasta una refinería, sistemas de control, automatización, telemetría, escadas y sensores, transductores de lo que quieran, siempre he metido a algún ingeniero electrónico. Y somos muy buscados en ese sentido porque siempre hay algo para hacer. Sea desde la electrónica como tal, o como la pata de sistemas, que también nosotros conocemos de sistemas, y a los humanos especializaremos un poco más en ese tema. Digamos que estamos preparados para eso. Entonces, nuestra carrera nos abre muchas puertas en ese sentido. No hay que quedarse, hay que actualizarse. Muchas veces, como en mi caso, la misma compañía, mi carrera me llevó a especializarme en lo que necesitaba yo para mi día a día. Pero bueno, fue una linda experiencia. Yo sigo en esta compañía igual hace varios años. Me han preguntado muchas veces por qué no me he cambiado. Es raro que alguien joven siga mucho tiempo en la misma compañía, pero es un poco de esto de que les decía, fue cambiando todo el tiempo, aprendiendo nuevas cosas, desde muchos puntos de vista, y por eso sigo donde estoy. Así que, bueno, no sé cuántas personas hay en la audiencia o conectados o ahí presencialmente, pero la idea es, bueno, mandarle un saludo a todos, tanto a los alumnos como a los profes, que no sé quiénes están, pero bueno, si uno tiene alguna consulta o algo para hacerme, de lo que sea, no hay ningún problema. Fer, estamos medio con la comunicación. Si yo hablo, vos no podés hablar. Así que vamos a hacer como un walkie-talkie. Así que, bueno, muchas gracias. Ahora que escuchaste, vamos a aplaudir. Muy, muy interesante y muy enriquecedora. Cuando dijiste a la mitad de la charla si alguien tenía una pregunta, empezamos a hacer preguntas y por esto de la comunicación no nos escuchaste. Así que no sé si sigue en pie la pregunta, vamos. No lo vas a ver, pero bueno, se va a escuchar, Fer.
Sí, tenía una consulta. Cuando dijiste el tema de las placas, algunas veces directamente es necesario cambiarlas, que no aceptan las reparadas. ¿En qué caso particular sería eso? Que si directamente lo reemplazás y no hace falta que entregues esa reparada. Y después, si tenés algún video sobre eso, haciéndolo vos, digo, con todas las máquinas ahí, con todo lo que usás, eso. ¿Ya puedo hablar? Supongo que sí. Bueno, sí, a ver, hay dos. Primero, con respecto a lo de qué placa se repara y qué no, cómo uno define si lo repara o no, o tiene reparación o no. Primero lo que le decía, la mother, la placa, esto, ahí adentro, en ese finito hay 6 niveles de conductores. Entonces, habían placas que vienen, imagínense que esto está en el campo y a veces hay tormentas eléctricas. Particularmente en la zona de Mendoza hay mucha tormenta eléctrica y los rayos vuelan las placas directamente y literal explotan. Y a veces no explotan, pero se ve, no sé, un capacitor, por ejemplo, que se quema y se ve el conductor levantado. La pista donde está soldado el capacitor se levanta. Bueno, ahí es muy difícil. No tenemos forma de pegar el cobre de vuelta a la placa, ¿no? Entonces, es muy difícil. A veces capaz que lo podés arreglar si no es muy grosso la quemada que tiene. A veces se perfora esto y ahí no tenés chance, porque ¿cómo sabés cómo va la pista ahí adentro? Entonces ahí, en ese caso, cuando la placa se quema literal, decíamos, no, esto por las dudas no lo reparamos porque nada te asegura de que adentro haya algo en corto o abierto, digamos, ¿sí? Después la otra, cuando se repara o no, cuando hay algo que yo lo testeo, lo diagnostico y digo, bueno, está fallando las, no sé, comunicaciones. Los modulitos de los componentes con respecto a lo que es la etapa de comunicaciones del controlador, lo testeamos, no le encontramos la vuelta, probamos con algo, no funciona, volvemos a probar, cambiamos componentes, sigue sin funcionar, listo. La verdad que recuerden que esto no es más que un negocio. Y como negocio lo que importa, obviamente, es reparar todo lo que se pueda, pero dentro de reparar todo, a reparar por volumen, vale el reparar por volumen. Entonces, si una placa me lleva mucho tiempo, la dejo a un costado y sigo con otra. Capaz que después, cuando tenga tiempo libre, me vuelvo sobre esa, que muchas veces lo he hecho porque uno queda con la placa acá en la cabeza y quiere ir a repararla, ¿no? Queda caliente, vamos a decir así. Pero, digamos, lo importante es sacar placas, reparar, para que eso tenga movimiento y, como les decía, esto es un negocio. Entonces, a mí particularmente, salvo que una placa estaba quemada literal, no se reparaba por eso. Y bueno, y si es algo que me lleva mucho tiempo, no. Y después la otra, si vos tenés las herramientas como para cambiarlo. El procesador, por ejemplo, nosotros no teníamos acá un desoldador con aire caliente para desoldar. Todos esos pines, que aparte todo eso se desuelda todo de un solo saque, ¿no? Es como una pistola de calor, pero que tiene la forma y el tamaño de este procesador, calienta todos los pines al mismo tiempo y después con una tipo sopapita, digamos, lo levantas. Y luego soldás el nuevo procesador ahí. Si eso estaba quemado, o como les mostré, con los pines golpeados y alguno que se cortó o algo, nosotros no teníamos este equipamiento ahí, entonces listo, no lo reparamos. Listo. Eso estaba en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ir a la planta de Lufkin en Houston y tenían todas las herramientas, hasta microscopios tenían. Y eso sí, eso arreglaban todo. Salvo las placas quemadas, el resto lo reparaban todo. Obviamente nosotros acá teníamos estas limitaciones de las herramientas que teníamos. Y después video o cosas reparando no tengo nada. Más que fotos, debo tener más fotos y cosas por el estilo, pero no, la verdad que no tengo. ¿Qué otra? Yo voy a completar un poco la respuesta de Fer, y Fer no me va a dejar mentir, particularmente porque está muteado.
Pero cuando nosotros estábamos en el último año y Fer estaba haciendo esas prácticas, nosotros de casualidad podíamos soldar, digamos, no montaje superficial, sino el que atraviesa. Y Fer ya sabía soldar montaje superficial con estaño a pulso. Entonces él particularmente tenía una habilidad que fue desarrollando, que nos enseñó, pero que ninguno de nosotros pudimos. Entonces él cuenta eso, pero es particularmente capo soldando. Después tendrá la sopapita y no me vas a dejar mentir, Fer, pero la habilidad y el pulso que tenía, o que bueno, seguirá teniendo, es llamativo. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué tal, Fernando? Mi nombre es Daniela. Una ¿Qué tal? consulta. Bueno, nombraste que ahora las placas son importadas, pero antes el diseño lo generaban acá en Argentina, en Comodoro, la empresa, no sé, algo de eso, por favor, si nos puedes contar. Bueno, no. Estas placas son desarrollos por completo en Estados Unidos. Como decía, tiene 20 años más o menos. Esa placa le mostré la primera, tiene alrededor de 20 años o más también. Había un viejito que se llamaba Ken Nolan, que agarró toda la teoría de la optimización de pozos y la implementó en lo que es la electrónica. Y después eso llevó mucho trabajo y le hicieron todo el diseño de la electrónica en sí, pero se hizo todo en Estados Unidos. Después la fábrica en particular, en su momento se hacía en Estados Unidos, pero después terminó siendo en China, como todo. Y hoy por hoy se fabrica todo en China. O quizás se fabrica una parte en Estados Unidos y el ensamblado, la soldadura, digamos, completa de todos los componentes se hace en China. La verdad, este equipo que les mostré ahora, que les mostré el viejo, digamos, con el que yo trabajaba, es un equipo que ya está descontinuado. Sí se están entregando repuestos, pero de a poco se está, digamos, cortando la producción. Entonces, eso se va a ir cortando de a poco. En el país, en lo que es automatización, en el país no hacíamos nada, salvo los sensores en sí, que eran o mejor dicho, el armado de los sensores, que es un cable y a ponerle un conector y nada más. No era nada del otro mundo, pero esto en particular se hacía afuera. Y también hay un punto que no es menor, que como compañía, Latkin tenía de las unidades de bombeo, vieron que les comenté que las unidades de bombeo se fabricaban en Comodoro, salvo la viga principal, que es lo que está arriba de larga. Bueno, esa es la viga principal de la unidad de bombeo. Esa en particular no se hacía en Argentina, porque se hacía en la fundición en Estados Unidos, que le daba la garantía al producto. Y lo mismo pasa con la electrónica. La garantía está dada también en que se fabrica en el lugar donde ingeniería del producto y demás lo define. Y eso pasa en muchísimas compañías.